Pues quiero mostrarles un poco un ejemplo de lo que pasa. Si yo tuviera un paciente que tiene una lesión, escuchen esto porque este ejemplo es muy, muy importante para que entendamos este concepto. Si yo tengo un paciente que tiene una lesión, una ruptura de la arteria femoral, si yo tengo un paciente que tiene una ruptura, una lesión de la arteria femoral, mi paciente va a perder aproximadamente 200 ml de sangre por cada minuto que pasa. Repito, mi paciente va a perder 200 ml de sangre por cada minuto que pasa si es la arteria femoral la que está rota. Si yo pierdo 200 ml de sangre por minuto, vayan haciendo la cuenta, vayan sumando, en 10 minutos, ¿cuánta sangre he perdido? ¿Quién me ayuda? ¿En cuántos minutos? Si yo tengo una pérdida de 200 ml por minuto, en 10 minutos, ¿cuánta sangre he perdido? Bien, bien, bien. Por aquí ya están 2 litros, 2 litros, 2 litros. 2 litros. Muy bien, bien, muchachos, 2 litros. 2 litros. Dejemos esos 2 litros ahí guardados, ténganlos ahí. 2 litros de sangre perdida en 10 minutos, ténganlos ahí. Y ahora les voy a hacer otra pregunta. Si yo tengo un paciente que está sangrando activamente, ¿cuánto tiene que perder de sangre para entrar? Hablemos en términos de porcentaje para que sea más fácil. ¿Qué porcentaje de su sangre total tiene que perder para que el sistema se pare, para que vaya a paro cardiorrespiratorio? ¿Alguien sabe esa respuesta? Vamos a ver qué dicen por aquí. 10, 20. Ojo, cuando he perdido el 20% ya estoy entrando en fase de shock. Pero cuando he perdido el 40% de mi volemia, mi paciente está casi en un shock irreversible a punto del colapso cardiorrespiratorio, a punto del colapso cardiovascular. ¿Cuántos litros de sangre tiene un ser humano corriente que pesa 70 kilos? Aprox. Cinco. Bien, muy bien. ¿Y cuánto es el 40% de 5? ¿Cuánto es el 40% de 5 litros? ¿40% de 5 litros? 2 litros. Bien, por ahí cercano a los 2 litros, ¿cierto? ¿Y se acuerdan 2 litros que habíamos guardado por ahí? Si un paciente, y volvamos a nuestro caso, tenemos un paciente, está sangrando de la femoral, muchachos. Un paciente está sangrando de la femoral, está perdiendo 200 ml por minuto. Han pasado 10 minutos. ¿Qué le va a pasar a ese paciente? Va a ir a... Bueno, Miguel dijo, ¿se murió? No, bueno, no. Pero sí colapso cardiovascular. Está a punto del paro cardiorrespiratorio, a punto del colapso cardiovascular. Ojo, entonces miren lo importante de detectar las hemorragias exsanguinantes. Y entonces, ¿qué es una hemorragia exsanguinante? Es una hemorragia masiva que me pone o pone al paciente en riesgo de morir, en riesgo de colapso. Los pacientes traumatizados, por ejemplo, se mueren esencialmente de 3 cosas: problemas de la vía aérea, problemas de la ventilación y problemas de la circulación. Y las hemorragias exsanguinantes juegan un papel muy importante en esto. Y es por eso que si yo tengo una hemorragia exsanguinante en un paciente, lo primero probablemente que tengo que hacer para que no vaya a morir en mis manos en los próximos 10 minutos es controlar el sangrado. Y ya entendieron por qué lo tengo que controlar. Porque estoy contra el tiempo. El miércoles pasado hablábamos de situaciones clínicas de emergencia, que son esas en las que voy contra el tiempo. Pues aquí voy contra el tiempo.
porque en 10 minutos no tengo paciente. En 10 minutos mi paciente va a morir. En 10 minutos, si es la femoral, la arteria que está comprometida, estoy en una situación muy crítica, entre la vida y la muerte. El último caso que tuvimos, una señora que chocó contra un vidrio en su casa. Eso fue todo, y se rompió la femoral. Es decir, esto puede estar a la vuelta de mi casa. Puede estar en mi casa misma. Entonces, el control de las hemorragias exsanguinantes es fundamental. Y entonces, ¿cómo lo controlo? ¿Por qué esa X o esa C es tan importante? Vamos a ver un poco de qué se trata el tema. Y para entender cómo es que el paciente termina de tener una herida que está sangrando, cómo es que termina en shock, pues yo quiero contarles un poco de la fisiopatología del shock. ¿Qué es eso del shock? Pues el shock es un problema de oferta y demanda. De oferta y demanda. ¿Qué quiere decir eso? Pues mis tejidos demandan una cantidad de oxígeno, una cantidad de sangre, la necesitan, y mi organismo no tiene cómo ofrecerle eso. Normalmente la oferta y la demanda, es decir, lo que necesito para vivir, lo tengo. Cuando empieza el desbalance, entonces empiezo a entrar en shock. Y esto es simple. La vida, para ser vida, necesita varios elementos fundamentales, entre ellos el oxígeno y el agua. Si yo no tengo oxígeno en mi sistema, mi organismo empieza a hacer un fenómeno que se llama hipoxemia. La disminución de la concentración de oxígeno en la sangre termina repercutiendo al tejido y hago disminución de la concentración de oxígeno en el tejido. Eso se llama, muchachos, hipoxia. Y si las cantidades son críticas y mi situación es crítica, entonces la mitocondria, que es donde yo proceso la energía a través del oxígeno, empieza a tener un desbalance en la concentración de oxígeno y eso se llama disoxia. Y cuando la célula empieza a fallar porque no le llega oxígeno, porque no tengo, y el oxígeno puede no llegar porque estoy sangrando, por ejemplo, porque estoy perdiendo al transportador. ¿Alguien me puede recordar quién es el transportador del oxígeno? La hemoglobina. Bien, la hemoglobina, el glóbulo rojo, y si estoy perdiendo glóbulos rojos, estoy perdiendo al transportador, y si estoy perdiendo al transportador, entonces tengo un problema, porque empiezo a tener una demanda del tejido que no puedo suplir con la oferta que tengo. Es decir, estoy en un problema y mi organismo empieza a tener shock. Y esto es simple. Nosotros somos una botellita de agua, pero llena de sangre, ¿cierto? Y en la medida en que la botellita empieza a disminuir su cantidad de volumen, pues mi corazón, la bomba que transporta esa sangre, que la empuja, la recoge y la empuja, empieza a acelerar el trabajo. Y es por eso que una de las primeras cosas cuando yo tengo problemas de oferta y demanda es que mi corazón hace taquicardia. Taquicardia. Cuando yo tengo un problema de oferta y demanda, entonces hago taquicardia. ¿Sí? Y la taquicardia, los cirujanos la usamos muchísimo como un primer signo clínico de alarma. Ojo, muchachos, segundo tip clínico. Si usted tiene un paciente que está sangrando, y está taquicárdico, y cuando digo taquicárdico me refiero a frecuencia cardíaca mayor a 100, ojo, alarma, alerta. Tengo un paciente sangrando en donde la bomba empezó a acelerar su trabajo. Y si la bomba empezó a acelerar el trabajo, es por alguna razón. Algo está pasando. Algo está pasando. Si yo tengo un paciente taquicárdico en el contexto de una hemorragia, alértense. Y nos ha pasado muchísimo. En las guardias, en los turnos, nuestros estudiantes los entrenamos en esto. Llega un paciente que está sangrando
y el estudiante muy proactivamente va a mirar su ABCD rápido y dentro de su ABCD toma el pulso, frecuencia cardíaca mayor a 100. Y él, el estudiante, va y nos dice, doctor, mi paciente está taquicárdico, nuestro paciente está taquicárdico. Ojo, está aumentando la velocidad de transporte. Hay algo que está pasando. Y nosotros todos nos alertamos y vemos qué está pasando. Porque de alguna manera, cuando entramos en un desbalance de oferta y demanda, pues lo que tenemos que hacer es llevar el oxígeno a los órganos importantes. ¿Alguien me recuerda? ¿Alguien sabe cuáles son los órganos importantes? Corazón, cerebro y riñón. Bien, entonces miren aquí, se los puse. Ya hablamos hace 8 días harto de él, el supercerebro, nuestro super amigo el corazón, pulmones, súper importante, estos 3 para la vida, corazón, cerebro, pulmón, súper importante. Y entonces cuando nuestro sistema empieza a entrar en shock por pérdida sanguínea, por pérdida de sangre, nuestro sistema dice, ok, algo está pasando, privilegiemos el oxígeno a los órganos importantes. Y es por eso que mi paciente se taquicardiza, mi cerebro, mi paciente se mantiene lúcido, se pone alerta. Los pulmones son muy importantes, muy importantes. Lo que pasa es que los pulmones tienen una ventaja técnica y es que ellos son los que se encargan del intercambio de oxígeno. Entonces, ni siquiera necesitan ser considerados en el tema porque ellos están recibiendo el oxígeno, así que no sufren, no tienen mucho problema, pero se ayudan. Y entonces mi paciente se pone taquicárdico y empieza a hacer esto. Miren por favor la cámara, mírenme por favor y miren lo que empieza a hacer. Taquipnea, polipnea. Empieza a aumentar su frecuencia respiratoria. El corazón ayuda con taquicardia, el pulmón ayuda con taquipnea. ¿Para qué? Para aumentar el intercambio, aumentar el flujo, aumentar la velocidad con que transporto el oxígeno. Todo para defender a los órganos importantes. Cerebro, corazón, pulmón. Hay otros más que no se pueden olvidar. Ahí están, riñón, hígado, súper importantes. Y ojo, porque entonces se quedan unos que no son tan importantes. ¿Estos qué tan importantes serán? Piel, intestino, ¿qué tan importantes serán? La piel es importante porque es el primer mecanismo de defensa del cuerpo humano. Entonces, eso es uno de los importantes que... Bien, Davis. Es súper importante como barrera, pero no necesita para funcionar inmunológicamente, no necesita flujo constante, entonces sin problema se queda sin sangre, sin problema. Y por eso, ¿cuál es uno de los primeros signos de hipovolemia o desangrado que tiene un paciente? Entonces, Palidez. se pone pálido. Miren que vamos juntando síntomas. Mi paciente que está sangrando está taquicárdico, respira un poco más rápido, está alerta, pálido. Como hay vasoconstricción en la piel, entonces se pone frío, pálido, frío, sudoroso, ¿cierto? Fenómenos de vasoconstricción. Y nuestro intestino, obviamente, poco importante. Entonces, produce hilio. Bueno, menos mal, porque imagínense uno sangrando y con diarrea. Bueno, así que el hilio no está tan mal. Y se privilegia a los órganos importantes. Una vez va bajando, se va profundizando mi paciente en el shock, entonces estos órganos también empiezan a sacrificar su función. Y es por eso que en la medida en que aumenta y se profundiza el shock, yo voy teniendo entonces un paciente taquicárdico, taquipneico, pálido, frío, sudoroso, y uno de los primeros y más importantes signos de mala perfusión y de hipovolemia, oliguria. El paciente empieza a orinar menos.
Pero ojo con este tip clínico, tercer tip clínico. Un paciente que está oligúrico con función renal alterada por hipovolemia es un paciente que yo ya sé que está mal perfundido, que el shock ha afectado los órganos importantes. Por supuesto, esto la mayor parte de veces la vamos a ver un poco tardíamente. Y aquí viene la situación que nos tiene que poner los pelos de punta. Y aquí viene la situación que nos tiene que poner los pelos de punta. Cuando ya es el sistema cardiovascular el que empezó a afectar su función, al que se le empezó a alterar la función, yo ya me detengo y estoy en problemas. El más grave e importante signo de shock es la hipotensión. Cuando la presión arterial sistólica es menor a 90, muchachos, cuando la presión arterial sistólica es menor a 90, ustedes tienen que encender la alarma máxima, la alerta roja, porque un paciente que está en hipotensión se está muriendo, francamente muriendo. Entonces, miren cómo el shock fue progresando desde la palidez y la taquicardia, shock leve, hasta el shock grave, por sangrado. Cuando un paciente que sangra tiene la presión arterial sistólica por debajo de 90, está muriendo. Y tengan cuidado, porque la situación es muy crítica. Si usted no hace algo, su paciente va a morir. Y esto sucede en cuestión de minutos. Esto puede suceder en cuestión de minutos. Ya lo vimos. ¿Cuánto tiempo, si está rota la femoral, se va a tardar el paciente en ir a paro cardiorrespiratorio? 10 minutos. Entonces, puede mi paciente estar sangrando y morir frente a mí y no me doy cuenta. Ojo con la hipotensión. Si su paciente se hipotensó, presión arterial sistólica menor a 90, está en una situación compleja. ¿Qué tengo que hacer frente a la hipotensión? Buscar la causa. Y para eso, en el paciente traumatizado, pues es muy fácil. C, A, B, C, D, E. Eso es una buena forma de asumirlo. C, hemorragias exsanguinantes. A, vía aérea. B, ventilación. Buena ventilación. C, circulación. Veo signos vitales y veo el resto de hemorragias internas. Busco hemorragias internas. Vías venosas. D, déficit neurológico. E, exposición. Y hago mi A, C, A, B, C, D completo, o como en el PHTLS lo llaman, el X de hemorragias exsanguinantes, A, B, C, D, E. A, vía aérea. Todos los pacientes politraumatizados o traumatizados graves requieren aporte de oxígeno. B, buena ventilación. ¿Cómo está ventilando mi paciente? Busco las patologías que pueden comprometer la vida en los primeros minutos. C, circulación. Veo el resto de la circulación. Veo cómo están los signos vitales. Busco hemorragias internas. Pongo 2 vías venosas de calibre grueso y empiezo sueros tibios. Ya vamos a hablar un poco de eso. D, déficit neurológico. Miro las pupilas. Busco déficit neurológico focal. Miren la escala de coma de Glasgow. Y E, expongan al paciente, busquen otras heridas y protéjanlo de la hipotermia. Y ahí está su protocolo completo. Pero cuando yo tengo un paciente, Marisela, ella nos está transmitiendo unos mensajes por ahí desde su... quiere decir algo. Cuando yo tengo un paciente hipotenso, muchachos, tengo que buscar la causa. Porque no siempre es sangrado. Y aquí viene nuestro cuarto tip clínico. La hipotensión debe ser una situación que lo ponga usted tan alerta que lo deje o que lo oriente a buscar una causa. Generalmente el paciente hipotenso está hipotenso por algunas causas específicas. O tiene un problema en la bomba cardíaca, o tiene un problema en el ritmo cardíaco, o tiene un problema
en la resistencia o volumen. Esos son los problemas que ponen al paciente en hipotensión. Si usted tiene un problema de bomba cardíaca, es decir, su corazón está fallando, pues no le ponga volumen porque no sirve de nada. Le sirven los medicamentos vasoactivos. Si usted tiene un paciente con un problema de la bomba cardíaca hipotenso, si usted le pone líquidos, va a empeorar el problema. Póngale vasoactivos. Si usted tiene un problema de la frecuencia cardíaca, no le va a servir de nada ponerle volumen, reponer volumen en este paciente con un problema de la frecuencia que está hipotenso. Lo que le va a servir es regularizar o mejorar la frecuencia, controlar la frecuencia. Y la mayoría de las arritmias que producen hipotensión, pues requieren de medicamentos o cardioversiones eléctricas. Y si yo tengo un problema del estanque, como en la sepsis, por ejemplo, pues uso vasoactivos, o si tengo un problema del volumen, pues lo que tengo que hacer es reponer el volumen. Y aquí viene una pregunta muy importante. Si yo tengo un problema del volumen, es decir, mi paciente está sangrando, ¿qué es lo que debería reponerle? Pregunta para ustedes. Si está sangrando, hay que reponer con sangre. Sangre reemplaza la sangre. Muy bien, Gabriel. Muy bien. La sangre reemplaza la sangre. Si yo tengo un problema que pierde sangre, un paciente que pierde sangre, le tengo que reponer sangre. Ahora, yo aquí les puse esto, miren, les puse este suerito. ¿Qué opinan del suerito? Porque si yo tengo un paciente que, yo no sé si ustedes lo han visto, los que ya están rotando por allá en los hospitales y en las clínicas, que llega un paciente sangrando, 2 vías venosas y empiezan con sueros. Entonces, lo que pasa es que como la sangre hay que pedirla fresca, entonces si no tenemos la sangre a la mano, entonces hay que reponerla con líquido para que el funcionamiento del corazón como que como engañar un poquito el corazón para que pueda reemplazar con líquidos la volemia, hasta que uno pueda obtener la sangre para poder obtener, porque como no siempre se tiene a la mano, lo más recomendable es un líquido en una emergencia, hasta llegar al sitio donde haya sangre, para poderle transfundir. Muy bien, excelente. Entonces, ojo, miren lo importante de que ustedes participen. Si mi paciente pierde sangre, Gabriel nos dijo, si pierdo sangre, repongo sangre. Ese es el concepto. Ahora, ojo con esto. Si mi paciente está perdiendo sangre y el shock no es profuso, la hemorragia está controlada, podría ser suficiente la reposición del volumen con soluciones balanceadas, que sería lo ideal. Solo ya vamos a ver qué es lo que son soluciones balanceadas, o cristaloides en general. ¿Cuáles son los cristaloides? Los cristaloides más conocidos, la familia de los cristaloides más conocidos, son el suero fisiológico y el Ringer lactato. Entonces, dentro de la familia de los cristaloides, los más famosos son el suero fisiológico y el Ringer lactato. Y aquí va nuestro quinto tip clínico. Si yo les preguntara y tuviera que escoger para reponer el volumen en la fase inicial de tratamiento de un paciente que está sangrando activamente, ¿cuál de los dos escogerían? ¿Suero fisiológico o Ringer lactato? Ringer lactato, porque es el líquido que más se asemeja al líquido tisular que tenemos en nuestro cuerpo. Suero fisiológico yo utilizaría. Entonces miren que hay varias opiniones, suero fisiológico, Ringer lactato. Bueno, yo utilizaría el suero fisiológico, doctor. Porque el Ringer lactato, como dice su nombre, tiene lactato. Entonces, en el shock también hay el ácido láctico que se genera por el shock y esto puede empeorar. Ah, miren qué interesante todo esto que está. Esto me encanta que pase, muchachos, porque aclaramos muchísimas cosas. Entonces, primero,
Está bien escoger cualquier cristaloide. No hay ningún cristaloide que desde el punto de vista de la medicina avanzada en la evidencia tenga grandes o diferencias garrafales con el otro. Sin embargo, las guías NICE o NICE publicadas en su última versión sugieren para el manejo del paciente con hemorragia activa las soluciones balanceadas. ¿Qué son soluciones balanceadas? Son soluciones parecidas al plasma. El suero fisiológico se parece al plasma por osmolaridad, pero el Ringer lactato se parece al plasma no solo por osmolaridad, sino por los electrolitos que trae consigo. El Ringer lactato o solución de Hartmann se considera una solución balanceada porque no solo trae cloruro de sodio, sino que además trae otros electrolitos que se parecen o me ayudan a reponer la pérdida de estos electrolitos que estoy dejando en mi sangrado activo. Entonces, ojo, porque la solución de Hartmann pareciera tener mejor resultado en el paciente traumatizado. Ahora, vamos a aclarar una duda y a dar una premisa. Aclaramos la duda. El Ringer lactato tiene lactato de sodio. El lactato de sodio no es lo mismo que el ácido láctico. El lactato de... Alguien nos habla del más allá. El lactato de sodio no es lo mismo que el ácido láctico. Y qué bueno que hablaste del ácido láctico, porque el ácido láctico sí que nos hace mal. Tener hiperlactatemia por falta de oxígeno, es decir, permitirle a la célula entrar en anaerobiosis y producir ácido láctico, que es lo que hace cuando la célula no tiene oxígeno, produce ácido láctico. Y si la célula no tiene oxígeno y produce ácido láctico, tiene dos problemas. Uno, produce ácido láctico, es decir, está rodeando su medio de un medio ácido que le hace muy mal. Pero tiene otro problema, muchachos, y es que produce muy poca energía, porque así es el ciclo anaeróbico. Entonces, ojo con la anaerobiosis y la producción de ácido láctico que debe ser medida en un paciente traumatizado que está sangrando o que tiene una hemorragia sanguinante. Ojo con eso. Y qué bueno que hablaste del ácido láctico. Pero no tiene que ver con el lactato de sodio, que es lo que tiene la solución de Hartmann, que no me entorpece ni me produce más acidosis. Primera cosa para aclarar la duda, que qué bueno que salió. Y por otro lado, la premisa. Les dije que les iba a dar una premisa. Lo que sea que usted escoja, suero fisiológico o Ringer lactato, lo que tenga a la mano, preferible Ringer lactato o solución de Hartmann, pero al final lo que tenga a la mano, hay una premisa con esto. Lo que sea que escoja en un paciente que está sangrando activamente debe ser pasado tibio. Y eso sí que es una premisa. No es una preferencia, es un principio. Hay diferencias entre los principios y las preferencias. Preferencia es lo que yo puedo cambiar a mi gusto. Los principios es lo que no puedo cambiar porque atenta contra la vida. Pasar sueros fríos atenta contra la vida. Y les voy a explicar por qué. Porque cuando un paciente le paso sueros fríos, hace hipotermia. Y la hipotermia hace parte de la tríada de la muerte. La tríada de la muerte es una situación clínica que me lleva al paciente a la muerte, a situaciones o a estados irreversibles. No permitan la hipotermia, muchachos. Principio fundamental, premisa. Todos los cristaloides que usted ponga deben ser pasados tibios. Ideal, Ringer lactato. Pero ojo, porque si su paciente está perdiendo sangre, eso no va a ser suficiente. Si su paciente pierde sangre, yo debo reponer sangre. Y por eso debo, en hemorragias exsanguinantes, activar mi protocolo de transfusión masiva. Cuando yo activo mi protocolo de transfusión masiva,
estoy pidiendo, anoten esto por favor, cuando yo estoy activando mi protocolo de transfusión masiva a mi banco de sangre, le estoy automáticamente pidiendo glóbulos rojos, plaquetas y plasma fresco congelado. Glóbulos rojos que llevan hemoglobina que transportan oxígeno, plaquetas que se ponen sobre la herida para ser los activadores de la cascada de la coagulación y parar el sangrado, y plasma fresco congelado, que son el conjunto de factores de coagulación que estoy perdiendo cuando estoy perdiendo sangre. Porque cuando un paciente está sangrando, muchachos, pierde glóbulos rojos, plasma fresco, plasma y plaquetas. Entonces, si un paciente pierde glóbulos rojos, plasma y plaquetas, yo tengo que reponer glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Por eso la próxima vez que tengan un sangrado activo en su servicio de urgencias y su médico docente pida glóbulos rojos, usted sugiera, doctor, y plasma fresco y plaquetas. Porque además le va a reponer, además de los glóbulos rojos, los factores de coagulación y las plaquetas, que también las está perdiendo el paciente. Cuando se abre una herida, la herida no escoge, o el paciente no puede escoger, no, yo en esta herida voy a perder solo globulitos rojos, no, solo plaquetas, o solo factores de coagulación. No, pierdo todo y tengo que reponer todo. Entonces, los protocolos de transfusión masiva incluyen todo. Ideal o negativo, pero si no tengo negativo o positivo, puede ser adecuado. Muy bien. Doctor, además, hay que reponer con, bueno, soluciones entibiadas porque las enzimas funcionan mejor con calor. Esa sería la lógica, ¿no? Absolutamente. Las soluciones tibias no solo evitan la hipotermia, sino que también activan los factores de la coagulación. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Excelente aporte. Es que las hemorragias exsanguinantes, muchachos, yo no tengo que tener rota la femoral para tener una hemorragia exsanguinante. Hay hemorragias exsanguinantes incluso hasta del cuero cabelludo. Por eso tienen que detectarlas. Por eso detecten al paciente. La clinical cachative, se dice en Chile, la malicia indígena de Colombia. ¿Cómo se diría en México esto? El sexto sentido de los gringos. No sé cómo más se diría. Vamos a ver cómo se dice en otros países. Malicia indígena colombiana. Bien, eso. Entonces, ojo. ¿Por qué? Porque si yo veo un paciente que sangra, que está taquicárdico, que está pálido, que está frío, que está sudoroso, yo ya tengo que tener cuidado, que está respirando rápido. Tengan cuidado, porque gotita a gotita se llena la taza. Estos son señales también del más allá que nos están dando. Esta canción la ponemos en esta diapositiva siempre para recordar una cosa importantísima, y es ¿qué es lo que es el protocolo de transfusión masiva? Y esto ya lo dijimos. Mira, aquí dice, en Venezuela se dice el calentadito venezolano, eso. Entonces, mi calentadito venezolano, es decir, yo voy pensando, entonces, eso, o sea, yo creo que es broma, pero bueno. Entonces, esa malicia indígena la tengo que tener porque si yo tengo un paciente que está sangrando activamente, tengo que hacer dos cosas. Uno, pensar en reponer, ya sabemos qué es lo que vamos a reponer, pero también fundamental, tengo que controlar el sangrado, tengo que parar el sangrado. Si usted no cierra la llave, muchachos, si no cierran la llave, si no paran el sangrado, tenemos problemas. Porque yo puedo reponer toda la sangre del mundo, puedo vaciar mi banco de sangre entero en el paciente, pero si no cerré la llave, pues esto va a entrar por aquí y va a salir por acá. Y por eso, la medida que cualquiera de ustedes puede tomar con una hemorragia exsanguinante está en esta imagen. ¿Qué es lo que tengo que hacer con cualquier paciente? Con cualquier paciente que sangra activamente. Vamos a ver qué dicen. Ahí está. Lo primero es parar el sangrado.
detectar el sangrado y el lugar de sangrado y tratar de detenerlo inmediatamente y luego continuar con los otros procedimientos, colocación de la vía. Muy bien. Entonces, para resumir en una sola palabra, comprimir. Presión directa. Comprima el punto de sangrado. Y aquí, muchachos, quiero contarles que yo he sido llamado al servicio de urgencias como cirujano de turno porque hay una hemorragia que no se controla con nada. Y cuando llego, tienen la extremidad del paciente llena de apósitos y gasas una encima de la otra. Y resulta que efectivamente sigue sangrando. Lo que yo siempre hago, retiro lo que ya tienen, porque es que están empapadas, no le cabe una gota más de sangre, y busco el punto de sangrado. Casi siempre, muchachos, e incluso los sangrados más dramáticos, casi siempre se paran con un dedito. Entonces, quitamos todas esas gasas, pido una gasa chiquitita en cuadrito, la doblo en 4 o en 2, la pongo sobre el punto de sangrado y ya está. Ok, todos tranquilos. Estamos reponiendo volumen, ya tiene oxígeno el paciente, perfecto. Estamos reponiendo volumen, perfecto. Está tibio el ringer lactato, excelente. Muy bien, tranquilos, está controlado el sangrado. ¿Con qué? Con una gasita y mi dedo. Ya sobre esa gasita, no hay sangrado que no se detenga con compresión directa. Si usted tiene un sangrado que no se detiene con compresión directa es porque no puede comprimirlo, porque hay hemorragias no compresibles, hay puntos de sangrado no compresibles. Si a mí me está sangrando la aorta dentro del abdomen, pues ¿cómo le pongo el dedito? Tengo que abrir para poder poner el dedito. Entonces, si usted tiene un lugar de sangrado que no puede controlar es porque no lo puede comprimir, porque todos los sangrados se controlan comprimiendo. Entonces, comprima, gasita, tranquilos. Y después encima de eso, pues poner una gasa más grande y el vendaje compresivo y con eso deberían parar la mayoría de sangrados. Hace algún tiempo atrás, ya años, apareció este personaje que está acá. No este personaje, este instrumento que está acá. ¿Alguien sabe cómo se llama este instrumento? Torniquete. Muy bien. Esto es un torniquete. Esto es un torniquete llamado CAT, Combat Application Tourniquet, muy estudiado, con muy buena evidencia, muy probado en la guerra de Afganistán y muy bien documentado lo que hay con él. Los torniquetes certificados, es decir, los que están probados bajo un protocolo de medicina basada en la evidencia, son muy adecuados para hemorragias exsanguinantes de las extremidades. No pongan torniquetes en el cuello, muchachos. No pongan torniquetes en el cuello. Parece lógico, pero es que hemos visto algunas cosas dramáticas. Los torniquetes son para las extremidades inferiores y superiores. Son muy fáciles de poner, pero debe tener un expertise en hacerlo. Primero. Segundo, debe estar entrenado. Primero. Segundo, si va a poner un torniquete, asegúrese de que sea un torniquete certificado, asegúrese de tomar el tiempo de inicio de la oclusión con el torniquete, porque cuando yo pongo un torniquete, el objetivo es hacer presión circunferencial sobre la arteria para parar el sangrado, que se pierda el pulso en la extremidad y que no sangre más. 2 horas puede estar un torniquete puesto sin producir ningún problema isquémico. 2 horas puede estar un torniquete puesto sin producir ningún problema isquémico. Una excelente alternativa son los agentes hemostáticos que se ponen dentro de las heridas. Para esto hay muchas opciones. QuikClot, Combat Gauss o algunos gránulos hemostáticos, todos son en general gasas impregnadas con sustancias exotérmicas que producen reacciones de calor y que activan los factores de coagulación. En cirugía los usamos para parar sangrados en algunos puntos que son difíciles de controlar. Y si nos vamos un poco más a lo moderno, pues encontramos el
ER Riboa, que es este catéter de oclusión aórtica, que yo ingreso por la arteria femoral e inflo en la aorta, para hacer control proximal en sangrados abdominales y pélvicos internos. Este catéter nos entrenamos los cirujanos y los emergenciólogos para ponerlo, para ocluir la aorta en sangrados abdominales masivos o pélvicos masivos. Ya les hablé un poco de esto. Ojo, porque los sueros, los cristaloides siempre son una opción tibia, entibiados siempre son una opción para empezar son una excelente alternativa, pero ojo porque si yo tengo un paciente en el protocolo de transfusión masiva, que tiene esto, muchachos, miren, está hipotenso, está taquicárdico y tiene una herida penetrante, este paciente no le va a ser suficiente infundirle líquidos. Necesito sangre. Y ya saben que van a infundir glóbulos rojos, plasma y plaquetas. El protocolo de transfusión masiva incluye de entrada 6 unidades de glóbulos, 6 unidades de plasma, 6 unidades de plaquetas. Por ahí están diciendo, doctor, Good Doctor usaron Riboa. Perfecto. Riboa es el procedimiento, ojo, no se confundan, Riboa es el procedimiento de oclusión aórtica a través de un catéter que se llama ER Riboa o cualquier otro catéter que haya. ¿Cuál es el objetivo? Controlar el sangrado, muchachos. Número 1, controlar el sangrado. Número 1, controlar el sangrado. 2, reponer la sangre perdida. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy haciendo un buen trabajo? Pues porque la presión arterial sistólica la tengo por encima de 90, porque está saturando bien mi paciente, porque ya no está taquicárdico, porque está orinando, porque tiene un buen hemoglucotés. El hemoglucotés o glucometría es siempre una buena alternativa, hay que tomarlo, no tiene que ver con el sangrado, pero sí es bueno tenerlo como dato. Y porque tengo un hematocrito mayor a 21. Si yo estoy cumpliendo con estas metas, estoy haciendo bien el trabajo con el paciente que estaba sangrando excesivamente. No se olviden, siempre que tengan una hemorragia exsanguinante, pidan gases arteriales para buscar el pH. El pH debo normalizarlo. Y el pH se normaliza cuando yo normalizo el medio interno con cristaloides y hemoderivados. Y cuando el lactato, por ahí alguien habló del lactato, muy importante, lo normalizo. Debo normalizar el lactato. ¿Qué es lo que me indica el lactato? Que mis células ya no están en anaerobiosis, que mis células tienen oxígeno. Si mi lactato está aumentando, es porque mis células están en hipoxia, en disoxia. Ya vimos que era eso de hipoxia, disoxia. Si mi lactato está aumentando es porque mis células están ahogándose, están asfixiadas, tanto que entraron en anaerobiosis y están produciendo ácido láctico. Entonces, ojo con los pacientes que sangran con hemorragias exsanguinantes. Hay que medir el lactato y estar seguro de que en la medida que pasa el tiempo se va normalizando. Muchachos, quiero invitarlos a que siempre que piensen, siempre que tengan algún sentimiento en su carrera de medicina de que no pueden, siempre que tengan una situación de dificultad en donde ustedes sientan que ya no dan más, piensen en el ustedes del futuro, que va a estar salvando vidas, aplicando todo lo que aprendió y logrando cambiarle el destino a alguien gracias al conocimiento. Acuérdense de eso, mírense en el futuro, miren su yo del futuro para que lo reconozcan, para que lo identifiquen y saquen fuerzas de ahí para seguir. No desfallezcan, porque medicina es una carrera muy difícil, pero muy gratificante. Ustedes, si aprenden bien medicina, van a poder salvar muchísimas vidas. Y es por eso que los invito a que no desfallezcan. Yo sé que ustedes están ahí, atrás de ese computador, mirando con ansiedad,
porque así es cuando uno está estudiando medicina, cuando uno está recién aprendiendo, cuando uno está recién graduado, siempre está mirando con angustia y ansiedad. Créanme que la ansiedad va pasando. No del todo, porque siempre que llega un paciente con hemorragias exsanguinantes o con subida de un hilo, los médicos todavía, aún los más experimentados, dicen sentir cierto grado de ansiedad. Pero es el conocimiento el que vence esa ansiedad. Es el conocimiento el que hace que podamos ir más allá y hacer lo que tenemos que hacer. Por eso los invito a que estudien con fervor, estudien con todo, porque es el conocimiento el que vence la ansiedad y hace que ustedes terminen esta bonita carrera. No se olviden, tenemos un muy bonito proyecto, ya van a saber más de él. Una de las razones de existir de Pedagogo va a ser, vamos a buscar estudiantes que necesiten de ayuda académica, financiera, etcétera, para darles la mano en ese sentido. Y espero que puedan saber un poco más de este proyecto más adelante, porque de verdad que somos creyentes, todos los que hacemos MedPassion, Pedagogo, todos los que hacemos 1000 entidades más que hay, estamos conscientes de que el conocimiento entregado con cariño, el conocimiento entregado con creatividad hace la diferencia. Así que, bienvenidas las preguntas. Si MedPassion nos autoriza, Andrea va a compartir por ahí una encuesta para que nos ayuden. Tenemos una encuesta para que nos ayuden a pensar un poco cómo hacer mejor, cómo hacer la mejor forma de enseñar. Así que por ahí van a tener la encuesta y además ya saben que viene la trivia, así que no se desconecten y recibimos todas las preguntas. Doctor, buenas noches. Muchísimas gracias por esta... Sí, puedes continuar. Ok, tenía una pregunta. Hace un par de días estuve en una charla también sobre lo que es control de hemorragias y hablaban de que ya no se habla de la tríada de la muerte, sino del diamante de la muerte, en la cual hablaban también de lo que es el gluconato de calcio. No sé hasta qué punto se lo puede utilizar. La hipocalcemia, muchachos, se está volviendo una de las situaciones de referencia o indicador para mortalidad. El calcio sérico lo estamos midiendo cada vez más en el paciente traumatizado o con hemorragia exsanguinante para darnos cuenta o hacernos alguna idea de hacia dónde va a ir su sobrevida y su mortalidad. Gabriel, cambiar la triada por el diamante, pues creo que está bien, no está mal, está buena la idea. Sin embargo, lo que se describe clásicamente es la triada de la muerte, y en lo que estoy absolutamente de acuerdo es que el calcio juega un rol fundamental. Cada vez se hace más importante y hay cada vez más estudios que validan la importancia de medir calcio y corregir la hipocalcemia, porque mejora la sobrevida en pacientes que sangran o que están politraumatizados. Muy bien, muy buen aporte. Ya. Doctor, agradecerle una vez más por esta ponencia. Estuvo excelente, muy entendible, muy dinámico sobre todo. Y bueno, solo decirle que nos gustaría que nos siga acompañando en muchas más ponencias, en muchos más webinars. Y bueno, darle las gracias, doctor. No, a ustedes muchas gracias. Acuérdense que aquí la idea es que aprendamos. La idea es que vayamos un poco más allá con lo práctico, que se lleven los conceptos más importantes. Aquí vamos a hablar de fisiopatología compleja. Es que entiendan lo que tienen que entender y aprendan lo que se tienen que llevar. De verdad que muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar conectados. Por aquí hay
alguien escribe, el conocimiento es poder, la información es libertadora, la educación es la premisa del progreso en toda la sociedad. Saludos desde México, saludos desde Chile hasta allá, hasta México, hasta el norte, a todos los países, Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia, Uruguay, Paraguay, desde donde se hayan conectado, Argentina, desde donde se hayan conectado, porque estoy seguro que desde cualquier parte, en cualquier lugar, el conocimiento hace la diferencia, muchachos, hace la diferencia. Así que los felicito por estar acá a las 7, 8, la hora que sea en su país, por estar aquí tratando de aprender algo más. Los felicito de verdad. Desde Bolivia, Honduras, qué bien, todo, saber que están desde tantos lugares. Espero que nos sigamos encontrando, Perú, bien, Perú, excelente. Y bueno, no, encantadísimo. Por aquí Andrea va a ponerles varias veces la encuesta esto es una encuesta si quieren ayudarnos. Estamos creando la mejor estrategia pedagógica de educación médica y por eso queremos que nos ayuden con la encuesta para que podamos crear el mejor proyecto para ustedes.